Salmo número 12, versículo 4, dice así: que dijeron, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios están con nosotros, ¿quién nos es Señor? Salmo 12, 4, que dijeron, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios están con nosotros, ¿quién nos es Señor? Entonces, gloria a Dios, hermanos, que Dios les bendiga. Venimos mirando con detenimiento qué es lo que el Señor nos quiere hablar en los salmos. Es un tema muy amplio, pero vemos cómo los salmos nos hablan de diferentes maneras, en diferentes palabras de un mismo asunto. Vemos cómo varios tipos de salmos nos hablan de diferentes maneras de un mismo asunto. Nosotros creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Sus consejos son palabras de vida para nosotros. Sí, mis hermanos, que pienso que en mi relación con Dios me puedo comparar a ese hijo que no obedece a sus padres. Y entonces el papá le aconseja a ese hijo y le vuelve a aconsejar, pero el hijo no recibe razones. Papá le explica, le da amonestaciones que serían lo mejor para su vida, pero muchas veces el hijo no le hace caso y se apega a su manera de ver la vida y se queda en sus errores. Y así muchas veces, hermanos, pasa con Dios y con su palabra. Dios me dice lo que debo de hacer, me dice cómo debe de ser mi comportamiento, me llama a alejarme, a no tocar lo inmundo, a no tocar lo pecaminoso, a vivir una vida en piedad, que le sirva, que le dé gloria. Y muchas veces, hermanos, pues no lo hacemos o no lo hago. Y entonces el papá se pregunta, ¿cuándo será que mi hijo o mi hija entenderá que ese consejo que le doy no es para mal, sino para su bien? Y pienso entonces, hermanos, que así nos pasa muchas veces. Y si Dios fuera nuestro Padre terrenal, sería más o menos así. ¿Cuándo será que Fabio o cualquiera de nosotros entiende que los consejos que le doy desde mi palabra son lo mejor para su vida? No son para mal, sino para bien. Lo mejor para su vida. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, dice así: 10:11. Mas todas estas cosas les acontecieron por tipos y son escritas para nuestra amonestación, sobre quien los fines de los siglos han llegado. Todas estas cosas acontecieron o sirven para nuestra amonestación. Es decir, la Escritura nos está amonestando, las Escrituras nos viven amonestando. También Proverbios 3:11 dice, capítulo 3, versículo 11 al 11 y 12. No deseches, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama y quiere, como el padre al hijo, a ese castigo. Entonces mire que dice como el padre al hijo. Entonces, por eso digo yo, muchas veces es Dios hablándonos como el padre le habla al hijo, diciéndole los consejos, dándole los consejos, pero uno, como hijo malcriado, no recibe el consejo de Dios, no sigue y sigue su propio camino en lugar de seguir el consejo de Dios. No deseches, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama y quiere, como el padre al hijo, a ese castiga. También, hermanos, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, gloria a Dios, versículo 16, dice ahí: toda la Escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar,
para reprender, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente instruido para toda buena obra. Entonces la Escritura nos sirve para corregirnos, para instruirnos, para exhortarnos, para corregir nuestro caminar, ¿cierto? Para enseñarnos. Entonces, todo esto, hermano, para decir también que los salmos, aunque están en el Antiguo Testamento, son parte de la palabra de Dios para nosotros y que Dios nos enseña también a través de los salmos. También nos habla a través de los salmos. Los salmos del capítulo 9 al capítulo 12, por lo menos, por lo que vemos, son canciones que están pidiendo justicia. Estos salmos son canciones que están pidiendo el salmista, pide a Dios que haga justicia. Y el salmo en el capítulo 9, vaya al capítulo 9 de los salmos, tiene una imagen que yo no la había notado, pero que es muy hermosa. Salmo capítulo 9, el versículo 4, entonces por lo menos del capítulo 9 al capítulo 12 son salmos pidiendo justicia. Entonces los salmos del capítulo 9, del versículo 4, Salmo 9:4, dice: porque has hecho mi juicio y mi causa, sentástete en el trono juzgando justicia. Reprendiste gentes, destruiste al malo, raíste el nombre de ellos para siempre y eternalmente. Oh enemigo, acabados son los asolamientos para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Jehová quedará para siempre. Él ha aparejado para juicio su trono, y él juzgará al mundo con justicia, juzgará a los pueblos con rectitud. Entonces mire que la palabra que me parece, la imagen que me parece muy tremenda es que es como Dios sentándose ya, como un juez sentándose a impartir justicia. Por eso dice ahí el versículo 4, sentástete en trono juzgando justicia. Es como si Dios ya estuviera poniendo el trono y va a empezar a hacer juicio, va a empezar a juzgar, va a derribar a los malvados, va a acabar con los enemigos, y mientras la memoria de los enemigos perece, Jehová, Dios, queda para siempre, para siempre. La idea entonces es ver aquí a Dios como ya listo para empezar el juicio. Se sentó en el trono a juzgar. Los malos perecerán, su memoria perecerá, pero Dios quedará para siempre. El mal no va a prevalecer. Dios es el verdadero juez, porque Él sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. El hombre, nosotros como hombres, no podemos dar un concepto de lo que es bueno y lo que es malo, porque lo que es bueno para algunos puede que sea malo para otros. Solo Dios sabe qué es lo bueno y qué es lo malo exactamente hablando. Por ejemplo, hermanos, los padres le pueden decir a sus hijos, eso es malo. Y los hijos pueden decir, no, eso es bueno, para mí es bueno. Los hombres le pueden decir a las mujeres, eso es malo. Y ellas pueden pensar, pues para mí eso es bueno, eso me ayuda. Él me dice que es malo, pero a mí me ha servido, me sirve. Los hombres de la ciudad, los citadinos, le pueden decir a los campesinos, no grite que eso es malo. Pero los del campo le pueden decir a los de la ciudad, en el campo toca gritar porque las casas están muy lejos, entonces es bueno. Así, hermanos, que tenemos muchas diferencias entre lo que es bueno y lo que es malo. Y aún en el asunto moral, no solamente en el asunto práctico, aún en el asunto moral. Por ejemplo, una madre le dice a un hijo, ese muchacho es una mala compañía. No me gusta verlo con ese muchacho porque es una mala compañía. Y el hijo dice, pues ese es el que más me entiende. Usted ni me entiende y ese sí me entiende. Para usted es malo, para mí es bueno. Para mí es bueno. Una estudiante me decía una vez, ¿usted qué piensa, profe? La profesora tal me dijo que no me haga con esta compañera porque es mala compañía. Y yo pensaba, pues sí, me parece que es como mala compañía. Pero, ¿y usted qué dice? Y ella, pues para mí ella es la que me entiende. Entonces mire que ahí está, que es muy difícil nosotros humanamente, ¿cierto? Humanamente pensarlo, pero Dios sí sabe. Nosotros como seres humanos somos falibles, finitos.
ubicados en cierto espacio, en cierto contexto, en cierto tiempo. Y podemos definir de manera general qué es lo malo y qué es lo bueno, pero Dios debe ser nuestra norma moral. Dios debe ser nuestra regla moral. Él, no lo que diga un hombre, no lo que diga una mujer. Él, Dios, debe ser el que nos dé nuestra regla moral de conducta, de cómo debemos manejarnos, comportarnos. ¿Por qué? Porque Él es Dios, juez justo. Amén. Muchos hombres podrán decir, no, esto es así, esto es de esta manera, esto es de esta otra manera. Pero el que sabe cómo es hacer lo bueno, qué es hacer lo bueno, es Dios. Amén. Por eso nosotros tenemos que mirar en la palabra de Dios. Concentrarnos en la palabra de Dios, no seguir el consejo del hombre, porque el brazo del hombre no es fiel, es débil, y mirar la palabra de Dios, y ahí nosotros podemos discernir lo bueno y lo malo desde su palabra, desde su palabra. Dios debe ser nuestra norma moral. ¿Por qué? Porque Él es infinito, Él es infalible, Él está más allá del tiempo y del espacio que nosotros estamos manejando aquí. Entonces es Dios el que determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahora, ¿por qué tanto problema en el hombre? ¿Por qué hay tanto problema en el hombre para esto? Para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Una respuesta, hermano, que tendría desde la Biblia es que el hombre lo mira desde su conciencia y la conciencia se corrompe. La conciencia también se degrada. La conciencia no siempre es la buena conciencia, ¿cierto? Se puede estar degradando. Primera carta a Timoteo 4, 1 y 2. Mire lo que dice. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice así, empero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Mire lo que dice ahí. Con hipocresía hablarán mentira teniendo cauterizada la conciencia. O sea, su conciencia se ha corrompido. La misma conciencia se puede corromper. Entonces, hermano, estas personas hablan mentira, tienen cauterizada su conciencia. La conciencia puede ir dañándose poco a poco, aunque debe quedar algo. No sé cómo llamarlo, pero debe quedar algo que le diga que es malo lo que está haciendo. Alguna cosa debe quedar ahí que le diga que es malo. Así no tenga mucho remordimiento al hacerlo, pero algo debe quedar que le esté diciendo esto que estás haciendo es malo o es bueno. Algo debe quedar. En estos días, hermanos, hermanas, escuchaba el testimonio de un hombre que fue un paramilitar. Y él hablaba con un abogado, él contaba eso. Y en esos tratos de ese paramilitar con ese abogado, él le decía así, mire, es que yo soy un bandido y usted también es otro bandido. Hablémonos como bandidos, que entre bandidos nos entendemos. Imagínense, ¿dónde está la conciencia de esos señores? Hablémonos como bandidos, que entre bandidos nos entendemos. ¿A dónde ha llegado su conciencia? Está corrompida. Está cauterizada. Sin embargo, al decir que son bandidos, es que hay algo en el fondo que les dice que lo que están haciendo es malo. Puede que no les dé mucho remordimiento, pero algo muy en el fondo le dice, es tan malo que usted mismo se trata como un bandido, usted mismo dice que es un bandido. Algo queda ahí. Claro, ¿por qué? Porque él tendrá un día que dar cuenta a Dios delante de su conciencia. De lo que hizo, de lo que no hizo. Entonces, así lo hagan con poco remordimiento. Saben que es malo y algún día tendrán que dar cuenta por eso. Vamos a decir entonces, estos bandidos, con poco remordimiento en sus conciencias, hacen lo malo sin escrúpulos, aunque saben que es malo. Lo hacen así, abiertamente, y pondrán algunas excusas, como pues es que todos lo hacen. Todos somos corruptos de alguna manera. Si no lo hago yo, alguien lo va a tener que hacer. Y manejan el mundo desde su poder y desde su maldad. Este es el canto del salmista. Espera que Dios se siente en su trono y empiece a juzgar con justo juicio. Porque el malvado gobierna y porque reina la iniquidad. El verso que leímos al principio, Salmo 12:4.
dicen los malvados, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios están con nosotros. ¿Quién nos es Señor? Lo que dicen ahí es, nadie nos es Señor. Los únicos señores somos nosotros. Y el que manda aquí es nuestra lengua y es nuestro verbo y nadie más nos manda. Nosotros podemos hacer y deshacer porque tenemos mucho verbo y sabemos crear excusas y no necesitamos la corrección de nadie. Así habla el malvado. Podemos entonces, hermano, notar la posición del malo frente a Dios. Salmo capítulo 10, versículo 11. Salmo 10, 11. Dice en su corazón, Dios está olvidado, ha encubierto su rostro. Nunca lo vio. Dios está olvidado, ha encubierto su rostro, nunca vio lo que hicimos. Mire cómo dice el malo en su corazón. Dice en su corazón, Dios se olvida de esto. No se preocupe por eso. Es como si dijera, Dios no está preocupado por averiguar todas las cosas. Él no va a ponerse a indagar cada cosa que yo haga. Incluso el Salmo 14 creo que es el clímax de todo, el versículo 1 del Salmo 14. Dijo el insensato en su corazón, no hay Dios. Corrompiéronse, hicieron obras abominables, no hay quien haga el bien. Al final terminan diciendo, no hay Dios. No hay Dios. Ese es el clímax de este asunto. De esta manera, mis queridos hermanos, veo en estos salmos, en estos del Salmo 7 al Salmo 14 por lo menos, veo cómo la corrupción del corazón del hombre va creciendo y creciendo y creciendo, y al final este hombre niega a Dios. Empieza diciendo, Dios está muy lejos, dejémoslo allá tranquilo. Siguen hablando, Dios no se acuerda de eso, mire que nada ha pasado y todo sigue igual. Además alegan, Dios no va a estar preocupado por cada detalle, la vida es la vida y hay que vivirla. Y finalmente llegan a la conclusión, no hay Dios. Van subiendo, van escalando en su corrupción y en su conciencia degradada. Y al final llegan a decir, pues, no hay Dios. Y se vuelven insensatos y se han corrompido. Y se van corrompiendo. No hay Dios. Dios mismo les llama insensatos. En este caso, y es el caso de un insensato que prospera en su maldad. Ahora miremos en estos salmos la injusticia del malvado. Detengámonos un poquito en ese proceso de corrupción. Mira el Salmo 10, el versículo 2. Salmo 10, verso 2. Con arrogancia el malo persigue al pobre. Sean tomados en los pensamientos que pensaron. Ahora entonces, hermanos, digamos que lo primero que podemos ver que hay en el malo es arrogancia. Es un arrogante. Es un arrogante. Empieza a pensar que es alguien importante, que todos los demás tienen la culpa. Él no tiene la culpa de nada. Toda la demás humanidad es la que es culpable, porque él no ha hecho nada malo. Todos los demás son culpables. Ese lo que es un arrogante. Es un arrogante, o es una arrogante. Todos los otros son los malos. Todos los otros son los que no saben vivir. Él o ella es la única o el único que saben vivir. Y esa arrogancia es la que está en sus pensamientos. Primer paso, para que vaya su conciencia dañándose, entenebreciéndose, corrompiéndose, la arrogancia de creerse el único, de creerse el mejor. Le decía a un hermano de acá de la iglesia, ¿sabe cuál es el problema, hermano, de algunos pastores? Que creen que tienen el poder. Y me decía, sí, no crea, estuve en una comunidad que el pastor decía, mijito, usted sabe aquí quién es el que manda. Ah, sí decía. Bueno, ahí llegó la arrogancia. Mire a ver dónde lo llevó la arrogancia. ¿Hasta qué punto lo llevó esa arrogancia? Primer paso el arrogante, puede que siga hablando de Dios, pero está arrogante, está creyéndose el más alto, el más grande. Ahora, hermanos, mire que se va notando eso. Mire que en el versículo 20 del Salmo 9, o sea, el versículo del Salmo 9, versículo 20 dice, pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las gentes que son hombres. ¿Qué está diciendo? Que sepan que son humanos, que son hombres, que no son dioses.
Pon, oh Jehová, algo ahí para que la gente entienda que es hombre, que es un hombre, que camina igual como todos los demás sobre la tierra, que no levita, que no vuela, que se enferma, que le pueden pasar las mismas cosas que a cualquier otro. Pon ese temor en ellos. Entonces, mis hermanos, lo que parece indicar el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, es que el malo empieza arrogantemente a pensar que es más que los otros. Y en su arrogancia, que es el punto inicial de su corrupción, no necesita a nadie porque es más poderoso que todos. Ahora mire el Salmo 10, mire el Salmo 10, el verso 3. Por cuanto se alabó el malo del deseo de su alma, y diciendo, bien del robador, blasfema de Jehová. Se alabó en el deseo de su alma y habla bien del ladrón, del robador. Y hablando bien del ladrón, blasfema de Jehová. Así que el malo habla bien del deseo de su alma, sigue el deseo de su alma, alaba el deseo de su alma y habla bien del ladrón. Así puede decir del robo, pues al fin y al cabo todos roban. Todos roban. No hay problema. Si él no roba, pues otro se lo roba. Esas son frases. Ah, ese sí fue más vivo que todos. El vivo vive del bobo. Ese fue más vivo. Habla bien del robador. Ese sí fue vivo y el vivo vive del bobo al fin y al cabo. Habla bien del ladrón. Él no es malo, lo que pasa es que es avispado. Robar al rico no es pecado. ¿Cómo así? O como decía uno, es que con una mano robo y con la otra doy. Habla bien del ladrón, habla bien del robo, habla bien del robador. Nada más se complace en los deseos de su alma. Alaba los deseos de su alma. Usan el lenguaje de los bandidos. Entendámonos como bandidos. Yo por 50 millones de pesos digo la mentira que usted quiere que yo diga. Entendámonos como bandidos. O si me da 100 millones me quedo callado. No hablo nada. Entendámonos como bandidos. Habla bien del robo, habla bien del bandidaje. Y su conciencia se empieza a corromper. Se está corrompiendo. Lo primero que piensa es lo primero es que piensa en su arrogancia, se ve arrogante, piensa que es superior a los demás. Lo segundo es que habla bien del pecado. Robar no es malo, eso depende de quién robe y cómo lo robe. Ahora miremos el versículo 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en todos sus pensamientos. No hay Dios en todos sus pensamientos. Como es altivo y habla bien del pecado, no busca a Dios y Dios no está en sus pensamientos. Piensa muchas cosas, pero en todo lo que piensa, en ninguna de esas cosas está Dios. Su conciencia se va contaminando y esos pensamientos se van degenerando y se olvida de Dios. El altivo, por ejemplo, piensa cómo ser feliz, pero no incluye a Dios en su felicidad. El altivo, el malvado, piensa en el amor, pero no ve necesario el amor de Dios. El inicuo reflexiona en cómo tener riquezas, pero no le pregunta a Dios sobre la manera correcta de tenerlas. Piensa en viajar, pero no quiere que Dios viaje con él. Tiene múltiples pensamientos, infinidad de pensamientos, pero en ninguno está la voluntad de Dios. Empezó en altivez, sigue hablando bien del pecado y saca a Dios de todos sus pensamientos. Lo que debe ser todo lo contrario para el cristiano. Todos nuestros pensamientos deben estar incluidos en Dios. Todo lo que hagamos debería estar incluido Dios en lo que hagamos. Pero el altivo ya saca a Dios de cualquier cosa de su vida, lo saca. Como dice ahí, no hay Dios en todos sus pensamientos. En ninguno de sus pensamientos está en Dios. ¿Y cómo consigo esto? ¿Y cómo viajo? ¿Y cómo enamoro? ¿Y cómo hago esto? ¿Y cómo hago aquello? Pero en ningún momento piensa en Dios. Díganos. Y Dios sí quiere esto, y Dios sí quiere que haga esto, Dios no quiere que haga este viaje, Dios sí quiere que lo haga. Ahí debería ser el cristiano.
Pero ¿qué hace el malvado, el inicuo? ¿Cómo se está viendo aquí el proceso de corrupción? Todos sus pensamientos, en ninguno incluye a Dios. En ninguno incluye a Dios. No le importa. Versículo 6. Dice en su corazón: no seré movido de generación a generación porque no fui en mal. Es decir, cree que está haciendo bien. A pesar de sus maldades, cree que él no está haciendo mal. Mucha gente lo ha hecho. ¿Quién dijo que eso es malo? Claro, como él no está siguiendo a Dios, que es el que dice que es lo bueno y que es lo malo, él está siguiendo lo que él piensa. ¿Quién dijo que eso es malo? Entonces, en un libro que leí, Crimen y Castigo, de Dostoyevsky, es muy buen libro, Raskolnikov mata a una mujer, a una prestamista, a una vieja usurera, así le dice. Y él mismo considera que hizo bien, que le hizo un bien a la humanidad matando a esa mujer. Pero es un asesinato, le dice una prostituta, pero es un asesinato. No estás matando un gusano, mataste un ser humano. Y él dice, pero bueno, era una vieja usurera, una menos en el mundo. Además, le dice sobre la figura de Napoleón. Raskolnikov, hablando con otro amigo de un artículo que él escribió, le dice así: es que los hombres extraordinarios, ojo con esto, hermano, los hombres extraordinarios son diferentes a los hombres ordinarios. Mira lo que va a decir. Y eso lo dice Raskolnikov en Crimen y Castigo. Los hombres ordinarios son los que obedecen las leyes. Y los hombres extraordinarios son los que van en contra de las leyes y después hacen otras leyes. Y después hacen otras leyes. Y es más, los hombres extraordinarios normalmente son unos criminales. Y le dice así: les pongo la idea de que todos los legisladores y guías de la humanidad, empezando por los más antiguos y tomando como ejemplo a Licurgo, Solón, Mahoma y Napoleón, todos hasta los más recientes son unos criminales, ya que promulgan nuevas leyes para violar las antiguas leyes. Y todos son asesinos o terminaron asesinando. De esta manera, le explica también a Sonia, la prostituta, el asesinato de la usurera. Y le dice: es que yo quería ser Napoleón, por eso la maté. El hombre comienza a excusarse del mal que hizo. Bueno, si quiero ser un hombre extraordinario, tengo que tener algún muerto encima. Eso me hará un hombre extraordinario. Y no es sorpresa, hermanos, para nosotros que varios de nuestros líderes políticos latinoamericanos tengan muertos o secuestrados encima de sus conciencias. Por acción o por omisión, ahí los tienen. Los han tenido. Al fin y al cabo, supuestamente son hombres extraordinarios, pero sus acciones no fueron sobre un gusano, fueron sobre personas. Como dijo la prostituta, son sobre personas. El punto aquí es que así sean hombres extraordinarios y así el mundo los mire así, no tienen a Dios en sus pensamientos. Su Dios es la patria, su Dios es el pueblo, su Dios es su trabajo, el dinero, pero no tienen a Dios en sus pensamientos. El partido, el pueblo. Y finalmente, hermanos, el malvado pone por obra sus maldades. Mire el versículo 8. Del Salmo 10. Está en las acechanzas de las aldeas. En los escondrijos mata al inocente. Sus ojos están mirando por el pobre. Acecha de encubierto como el león desde su cama. Acecha, oiga, acecha. Qué miedo eso. El león acecha que uno no lo vea, ¿cierto? Está así. Acecha de encubierto como el león, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndole a su red, lo engaña y lo hace caer en su red. Se encoge, se abaja, bájase y cae en sus fuerzas multitud de afligidos. Y dice en su corazón: Dios se olvidó de esto.
Dios ha encubierto su rostro. No hay problema. Hasta ahí. Entonces, mis hermanos, finalmente termina aprovechándose del más débil, aprovechándose del afligido para afligirlo más, para destruirlo. Mira por dónde camina el necesitado, se esconde, lo acecha, lo roba, lo pone en su red y le cae con toda su fuerza. Aquí pienso, hermanos, en los violadores que buscan a las muchachas inocentes de pueblo, desamparadas, las menores de edad. Pienso en los líderes de poder que oprimen al que más lo necesita y se aprovechan de ellos. Tienen el conocimiento y no apoyan, no ayudan, sino que se quedan con las ganancias de los demás. Pienso en los estafadores, que no les importa las mentiras que digan, que no tienen ningún sentimiento de compasión hacia el otro, con tal de sacarle todo lo que quieren, robarle lo que puedan. Y por eso, hermano, este país está lleno de estos ejemplos. Pero lleno. Se reunieron dos bandidos, pensaron cómo destruir a su adversario, al que estaba ganando más que ellos, al que tenía más admiración de la gente, al que les estaba quitando el negocio. Bueno, contratemos un sicario, aprovechemos la noche, compremos los testigos, destruyamos el arma y nos quedamos con el negocio. Pasa a cada rato. Dos hermanas, la mayor tiene Alzheimer, va a dejar una buena herencia. La otra, 13 años menor, se confabula con los otros familiares. Lleva a la notaría a la que está enferma de Alzheimer. Le hace firmar unos papeles diciendo que es su hija y no su hermana. Compró el silencio, deshonró su familia y la memoria de esa mujer. Le pregunté a un conocido que tengo, oiga, ¿qué pasó con la tierra que tenían allá en tal parte? Y me dijo, le vendimos un pedazo de tierra a unos bandidos. Nos metieron unos caballos finísimos de 500, de 1.000 millones de pesos. Y el perro de la finca los mordió. Nos demandaron y quedamos sin finca. Y nos amenazaron. Y ejemplos tras ejemplos de estos bandidos, de estos ladrones, parlanchines, que creen que con sus labios todo lo pueden, que creen que con sus palabras todo lo consiguen, altivos, altaneros, que no tienen a Dios en sus pensamientos, que solo piensan en los deseos de su alma, que llaman bueno al pecado, que ponen excusas para seguir pecando. No les espera más que el infierno, no les espera más que el averno se abra bajo sus pies y sean tragados por él, que Dios se siente en su trono a juzgar, que pasen a la inexistencia y ser destruidos por la eternidad. Eso es lo que les espera y lo que en el justo juez dice que merecen. Y así, de esa manera, hicieron con el Señor Jesucristo. Los políticos cayeron en la trampa de los líderes religiosos. Herodes y Poncio Pilato se pusieron de acuerdo para destruir, para acabar, para matar al más débil y que no les fuera a quitar el puesto a los que tenían el poder. Actos de los Apóstoles, capítulo 4. Le doy la gloria a Dios por su palabra. Amén. Actos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 26. Se levantaron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se juntaron contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste. Mire los que se juntaron: Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. Y sabe, hermano, qué me parece tan triste de este pasaje. Lo último que dice, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel también se juntó para acabar con Jesús. No el gobierno, el pueblo. El pueblo. El gobierno y el pueblo, los líderes religiosos y el pueblo. Se juntan todos con los gentiles y con Herodes y con Poncio Pilato para destruir a Jesús. El pueblo de Israel terminó pidiendo la muerte del más débil. El pueblo de Dios terminó sin Dios.
Que no nos pase eso a nosotros, mis hermanos. Que el pueblo de Dios se quede sin Dios, se quede sin temor de Dios. Porque un pastor que acose sexualmente a las mujeres de la iglesia, yo no creo que tenga a Dios en sus pensamientos. Yo no creo que le esté pensando en Dios. Un ministro que se aproveche de los hermanos y se lleve la plata de la congregación, yo no creo que esté pensando en Dios cuando está haciendo eso. Yo no creo que esté teniendo a Dios en sus pensamientos, porque si lo tuviera, le diría que no hiciera eso. Un ministro, un pueblo, unos servidores que se aprovechen unos a otros de los hermanos, yo no creo que estén teniendo a Dios en sus pensamientos. Un pueblo, una iglesia que ame la injusticia, es un pueblo alejado de Dios. El salmo que leímos al principio decía, ¿quién nos es Señor? La respuesta del malvado es, nadie. Hacemos lo que queramos, nadie nos es Señor. La respuesta de nosotros debe ser todo lo contrario. Sí, tenemos un Dios Padre y tenemos un Señor Jesucristo y tenemos una palabra, la Biblia, la Escritura, que es nuestra guía. Y si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, el cual conoce todas las cosas. Él, verdaderamente Él, absolutamente Él, es el que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Nuestra confianza puesta en Él para poder hacer nuestra vida. De resto, hermano, tenemos que tener cuidado de no seguir el camino de los malvados, la ruta antigua de los hombres perversos. Oremos y démosle la gloria a Dios. Gracias, Padre.